Hola, les habla Iván Méndez, pastor de Nuevo Amanecer Toronto, y les invito a escuchar esta enseñanza en la cual recibirás principios prácticos para que tu vida sea transformada y puedas vivir y recibir cada una de las promesas que están en la palabra de Dios. Buenas noches. Good evening, church. Vamos a orar. Señor, Let's pray. Lord, ponemos este tiempo en tus manos. we place this time in your hands. Sabemos que siquiera por lo que mí es, yo no estoy aquí por mí. We know that I'm not here just for me. Señor, yo estoy aquí por ti, I'm here for you porque sé que tú quieres hacer algo esta noche. because I know you want to do something tonight. Y yo sé que cada persona que vino a este lugar está por la misma razón, And I know that everybody that's here tonight is here for the same reason, porque creemos que tú puedes hacer algo con nuestra vida. because we believe that you can do something with our lives. Así que lo que te pedimos, Señor, es que nos uses. So the only thing that we ask of you is that you use us. Señor, nos hacemos disponibles y available, no sé si eso es hábiles, We make ourselves available para lo que tú quieras hacer. for whatever it is that you want to do. Guía tú esta palabra. Let you be the one guiding this world. Amén. Amen. Bueno, entrando en materia de una entonces, Let's get into it right away. vamos a estar hablando de lo que es el festival de el pan sin levadura. We're going to talk a little bit more about what it is, the festival of the unleavened bread. Ahora, el festival de pan sin levadura era básicamente un festival que se celebraba justo después de la Pascua. This is a festival that was celebrated just after Passover. Bueno, y más bien es celebrado hasta el día de hoy, es después de la Pascua. As a matter of fact, we still celebrate it today, and it's just after Passover. Dura 7 días It takes 7 days. y entonces básicamente se celebra la Pascua The last 7 days, and we celebrate Passover. y los 7 días que le siguen And those following 7 days, se celebra una semana donde básicamente se hace el festival de pan sin levadura. we celebrate this festival that we call the festival of the unleavened bread. Ahora, ¿de dónde sale esto? Now, where does this come from? Básicamente vemos que el pueblo hebreo Basically, we see that the Hebrew people, se encontraban en Egipto. they were in Egypt. Y mientras que estuvieron en Egipto, llevan 400 años sin tener una relación con Dios. And while they were in Egypt, it was 400 years since they had a relationship with Christ. Y en eso es With donde vemos básicamente que Dios le habla a Moisés para que entre a liberar a su pueblo. And this is where we see God speaking to Moses to go and deliver his people from Egypt. De ahí vemos donde pasan las 10 plagas. From there, we see how the 10 plagues come about. Sí, y la última siendo la plaga de la muerte del primogénito. And the last plague being the sacrifice of the lamb. No, the first one. Sorry, the firstborn. Del hijo primogénito. Y entonces Of the básicamente firstborn. en esa lo que Dios les dice, And basically, God says to them, voy a pasar en la noche. I'm coming by at night. Va a pasar el ángel de la muerte. The angel of the death is coming by at night. Y entonces para todos los que me creen, So for those of you who believe in me, quiero que agarren un cordero. I want you to grab a lamb. El cordero tenía 2 especificaciones, bueno, un poco más, pero básicamente la más importante era que una no podía ser mayor de 1 año. And this lamb needed 2 requirements. And one of them, it couldn't be older than a year. ¿Cierto? Tenía que ser todavía bebé. It had to be still a young lamb. La segunda era que no podía tener ninguna enfermedad ni mancha. And the second one was it couldn't have any sickness or any stains, Porque tenía que ser usada como un cordero sacrificial, because it had to be used as a sacrificial lamb, tal como Cristo lo fue por nosotros. just as Christ was for us. Y entonces se les pidió que básicamente agarraran este animal, lo cortaran y le sacaran la sangre. So basically what he asked of them was to grab this lamb, to cut it and take the blood, Y que se fueran al doorpost, no sé cómo se dice, al portal, al marco de la puerta, and go to the doorposts of their homes y básicamente untaran esta sangre sobre los marcos de la puerta. and place this blood over the doorposts of their homes, Y entonces que cuando el espíritu de muerte fuera a pasar, so that when the angel of death will come by, pasaría sobre. would go over. Entonces Pascua no se entiende también como pasar sobre. So Passover, in other words, is to go over. Entonces en español se dice Pascua, pero realmente traduce a pasar sobre la casa. So in Spanish, it's understood as Passover. So essentially what it means is to go over. Okay. Entonces
básicamente lo que hacía era que pasó sobre, ¿sí? Y el ángel no, de la muerte básicamente no tocó la vida de los hebreos. So essentially, what this meant was that the angel of death wouldn't touch the lives of the Hebrews. Pero sucede que Dios les dice, mire, esto va a pasar muy rápido. But what ends up happening is God also tells them this is going to happen very quickly. Y cuando esto llegue a suceder, ustedes necesitan agarrar sus cosas y salir de una. And when this starts, you need to grab all your things and start heading out very quick. Entonces, prepárense para tener comida, So prepare yourself to have food. pero como va a ser rápido, But since it's going to be something that needs to be done quickly, van a hacer un pan, you'll make a bread, pero ese pan no va a tener la oportunidad de crecer. O But- sea, tiene que ser sin levadura. but this bread won't have the opportunity to expand. In other words, it won't have the yeast. Entonces, para los que no saben la levadura, So for those that don't know yeast, se le agrega una masa you add it to the dough, y esa levadura básicamente es algo como un fungi, y lo que hace es que crea burbujas adentro del pan, and what this does is creates these bubbles inside of the bread, de manera que el pan quede esponjoso. so that way the bread could be fluffy. Para aquellos que han hecho pan antes, For those that have made bread before, saben que si no lo dejan reposar, you know that if you don't let it sit, cuando lo cocinan es muy duro. when you go and bake it, it's very hard. Entonces Dios les dijo, en vez de hacerse un pan duro, So God told them instead of eating hard bread, háganse un pan sin levadura. Egipto, básicamente corriendo con un pan que iban a tener para su camino, pero no podía tener levadura. so essentially they had to leave Egypt very quickly with this bread that couldn't have any yeast. Ahora, ellos se encuentran después básicamente en el desierto y tienen este pan, ¿sí? Entonces, este punto es el que se celebra, es So- la libertad de la esclavitud. So this is the point that is celebrated, and is the deliverance of slavery. Y es el hecho de que es un recordatorio de decir, yo era esclavo. And it's a reminder to say that, I came from slavery. I was a slave. En Deuteronomio, creo que es 10, dice que se le llama también un pan de dolores. In Deuteronomy, I believe it is, it's called also a bread of pains. Un pan básicamente que le recuerda un momento de dolor. It's a bread that essentially reminds us of a very painful time in our lives. Pero quiero que miremos algo que es muy interesante a cómo todo esto llega a suceder. But I want you to look at something that is very interesting in regards to how this all comes together, comes about. Quiero vayamos a Génesis 12, 1 al 3. Esto básicamente lo que vemos aquí es cuando Dios llama a Abraham. Entonces le dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. So we'll read from Genesis 12, verse 1 to 3. And it says, the Lord has said to Abraham, leave your native country, your relatives, and your father's family, and go to the land that I will show you. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Entonces lo que vemos aquí es básicamente Dios le está pidiendo su cultura. So basically, what we're able to see here is God is asking for his culture. Abraham venía de una cultura de idólatras. Abraham came from a culture of idolatry. Y Dios le dice, te estoy llamando, pero necesito que dejes tus parientes, necesito que dejes tu familia, necesito que dejes todo y me sigas. And God is calling him and is asking him to leave everything behind, his family, his culture. ¿Y qué le promete? And what does he promise Abraham? Una tierra prometida. A promised land. Él le dice, vas a salir y tú me vas a seguir y yo te voy a mostrar a dónde vas a llegar, pero vas a llegar a la tierra prometida. He says, you will leave and you will follow me. I won't show you right now, but I will show you after where you're going. Después vemos que en este proceso en el que Abraham va caminando en el desierto, buscando hacia dónde él tiene que ir, And through this process, we see Abraham, going through the desert, walking where he needs to go. llega a un punto donde empieza a tener mucha hambre, He reaches a point where he begins to have a lot of hunger. He feels very hungry porque dice que hay hambruna en la tierra. because it says there's a famine in the land. Génesis 12:10. Genesis 12:10. Dice, en aquel tiempo, un hambre terrible azotó la tierra de Canaán
y obligó a Abraham a descender a Egipto, donde vivió como extranjero. And Genesis 12:10 says, at the time, a severe famine struck the land of Canaan, forcing Abraham to go down to Egypt, where he lived as a foreigner. Entonces vemos una cosa, Dios lo llama, la segunda es que él sale y en el proceso de él ir a donde Dios le pidió que fuera, hay una hambruna. So we see a couple things here. The first one is God calls him, and then the second one is when he does leave, there's a famine. La tercera es Abraham en Egipto. Entonces él entró a Egipto por la hambruna. Pero ¿qué pasa cuando llega a Egipto? Génesis 12, 14 al 20. So the third one is we see Abraham going into Egypt, and he enters Egypt because of this famine. And this is what happens in Genesis. Y dice, y bendito sea Dios alto que derrotó a tus enemigos por ti. Luego Abraham dio, no, eso no es. No, básicamente yo les voy diciendo acá. Entonces, Abraham en Egipto lo que sucede es So Abraham in Egypt, what basically happens is que él llega y va con su esposa, la cual la Biblia dice que era la mujer más hermosa. he's with his wife, and as the Bible says, she was the most beautiful woman. Y para que la Biblia diga que la mujer de uno era la más hermosa, no me la imagino. And in order for the Bible to say she was the most beautiful, I could only imagine what she looked like. Y básicamente él le dice a la esposa, miras, vamos a entrar allí a Egipto, pero tú tienes que decir que tú eres mi hermana. So basically he said to her, we're going into Egypt, but I need you to say that you're my sister. Porque si ellos se dan cuenta que tú eres mi esposa, tú eres demasiado hermosa, Because if they find out that you're my wife, you're extremely beautiful, ellos te van a querer para ellos y me van a matar a mí. they're going to want to take you from me and kill me. Entonces vamos a decir que tú eres mi hermana. So let's just say you're my sister. Y dice que entonces cuando fueron allá, efectivamente, los que estaban ahí vieron, dice que el faraón y los que estaban ahí de Egipto vieron que la mujer era muy hermosa. And this is exactly what happened when they got to Egypt. They saw the Pharaoh and everybody that was there realized how beautiful she was. It was Genesis 12, 14, 20. Entonces dice que básicamente era muy hermosa y que era tan hermosa que entonces le empezaron a traer regalos a Abraham. And it says that she was so beautiful that they began to bring gifts to Abraham. Dice que le trajeron esclavos, Slaves, slaves. both men and women. Esclavas, le trajeron animales, le traían, ¿cómo se llama? Ox. Livestock, Sí, le trajeron ox, le traían camels. camellos, que pena mi traducción aquí. Do you say ox, livestock, sheep? Básicamente le traían Ganado. ovejas, le traían, digamos, tipo vacas de los que trabajaban la tierra. So Yo traduzco sheep, siempre al milk. inglés, no me juzguen. Bulls, cows. Yo que me estoy esforzando en el español por ustedes, de I'm making verdad. an effort here with my Yo escribo Spanish. todo en inglés. I write everything in Y English. cuando ve así, mi amigo dice que no, yo no traduzco al español. I'm good at translating in English, not Spanish. Aquí estamos trabajando dos gringos. Entonces, básicamente le traen todos estos regalos, ¿sí? So they bring him all of these gifts. Aquí, pero mejor. Put it in Spanish, please. Español, por favor. Bueno, el punto de la historia, ¿dónde está? Dice, efectivamente, cuando Abraham llegó a Egipto, todos notaron la belleza de Sarai. Cuando los funcionarios del palacio la vieron, hablaron maravillas de ella al faraón, su rey, y llevaron a Sarai al palacio. Entonces el faraón le dio a Abraham muchos regalos a causa de ella. Ovejas, ovejas, cabras, ganado, asnos y asnas, no sabía ni que eso existía. Siervos y siervas y camellos. Pero el Señor envió plagas terribles sobre el faraón y sobre todos los de su casa debido a Sarai, la esposa de Abraham. Así que el faraón mandó a llamar a Abraham y lo reprendió severamente. ¿Qué me has hecho?, preguntó. ¿Por qué no me dijiste que era tu esposa? ¿Por qué dijiste es mi hermana y con esto me permitiste tomarla como esposa? Ahora bien, aquí tienes a tu esposa, tómala, vete de aquí. Entonces el faraón ordenó a algunos de sus hombres a que lo escoltaran y expulsó a Abraham de su territorio junto con su esposa y todas sus pertenencias, o sea, todos los regalos que le había dado. So Genesis 12:14-20 says, and sure enough, when Abram arrived in Egypt, everyone noticed Sarah's beauty. When the palace of officials saw her, they sang her praises to Pharaoh.
their king, and Sarah was taken into his place. Then Pharaoh gave Abram many gifts because of her: sheep, goats, cattle, male and female, donkeys, males and female servants, and camels. But the Lord sent terrible plagues upon Pharaoh and his household because of Sarah, Abraham's wife. So Pharaoh summoned Abraham and accused him sharply. "What have you done to me?" he demanded. "Why didn't you tell me she was your wife? Why did you say she is my sister and allow me to take her as my wife? Now then, here's your wife. Take her and get out of here." Pharaoh ordered some of his men to escort them, and he sent Abram out of the country along with his wife and all his possessions, again, and everything he gave them. Entonces, ¿a qué le recuerda esta historia? So what does this story remind you of? Vemos plagas, We see plagues, tierra prometida, promised land, vemos, ¿qué más? Que los sacan de la tierra con botín. that they're kicked out of the land with their possessions. Eso fue lo mismo que le pasó al pueblo hebreo. And this is exactly what happened to the Hebrew people. Es más, ¿por qué llegaron los hebreos a estar en Egipto? As a matter of fact, how did the Hebrews end up in Egypt? Por una hambruna. Because of famine. ¿Cómo resultó Abraham en Egipto? And how did Abraham end up in Egypt? Por una hambruna. Because of famine. ¿Sí? Cuando están adentro de Egipto, ¿qué pasa? Se vuelven esclavos. And when they're inside of Egypt, what happens? They become slaves. O como en este caso Abraham que queda atrapado y cómo los libera Dios. Or as in this case, how Abraham is stuck and then God delivers them. ¿Y cómo los libera? And how does he do that? Con plagas. With plagues. ¿Sí? Y cuando se van, And when los they dos, leave, both of them, tanto el pueblo hebreo como Abraham, ¿con qué se van? the Hebrew people as well as Abraham, how do they leave? What do they live? What do they leave with? Se van con el botín, o sea, con los regalos que le habían dado. Dice que les dieron oro, les dieron plata, les daban animales, les dieron esclavos. They live with their possessions. And as it says here, all the gifts they gave them, the gold, silver, cattle, everything they were given. ¿Saben algo curioso también? Que la tierra prometida para Abraham era la misma tierra prometida para los hebreos. You want to know something curious, that the same promised land for Abraham was the same one for the Hebrews. Y era la tierra de los cananitas. And it was the Canaanite. the land of the Canaanites. Ahora uno diría, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? And now you may be asking yourself, what does this have to do with that? Y es que la Biblia todo el tiempo nos está mostrando cómo cosas que pasaban antes reflejaban cosas que iban a venir y cómo esas cosas que sucedieron después son las cosas que Dios nos está mostrando a nosotros que van a venir. So and how is this relatable? Is being able to see how the things God was showing us before will be something that God will end up showing us later on. He was like foreshadowing. O sea, les estaba dejando saber las cosas que iban a venir antes de que sucedieran. So he was essentially foreshadowing the things that were coming before they even came. La Biblia desde el principio nos empieza a mostrar todo lo que va a suceder después. The Bible from the beginning is constantly showing us what would happen. Dios todo el tiempo usaba ejemplos para demostrarle a la gente lo que venía. God is always using examples to show people what was coming. Vamos a ver un ejemplo. Let's see an example. Vamos a ver esta historia. Está en Génesis 22:2. Bueno, básicamente la historia es Abraham cuando Dios le habla y le dice que se lleve a su hijo a que lo sacrifique. Dice, toma a tu hijo, tu único hijo. Ahora, acá no lo dice en la versión amplificada, a mí me gusta más leer la versión amplificada honestamente. Dice lo siguiente, dice, toma a tu hijo, tu único hijo, tu hijo prometido, el hijo que amas. Eso no lo dice acá, pero ahí lo decía, ¿sí? Dice, toma a tu hijo, tu único hijo, el hijo de la promesa, el hijo que amas, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, o Moría. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. Ahora el 6. 22:6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de quién, mientras que él llevó el fuego y el cuchillo, mientras caminaban juntos. So Genesis 22:2 says, take your son, your only son, yes, Isaac, whom you love so much, and go to the land of Moriah.
Go and sacrifice him as a burnt offering on one of the mountains which I will show you. And verse 6 says, So Abraham placed the wood for the burnt offering on Isaac's shoulder, while he himself carried the fire and the knife, as the two of them walked on together. Ahora aquí hay dos cosas interesantes. So now there's two very interesting things here. En el primero, en el número 2, In verse number 2, nos dice que es el hijo que él amaba. it says that it was his beloved son. De nuevo, en la otra versión dice el hijo de la promesa. And the other version, it says the son of the promise. Y le dice, lo vas a sacrificar en tal lugar, por Moriah. And he says that you will go and sacrifice it in Moriah. Ahora, lo curioso de ese lugar donde él lo fue a sacrificar Now the curious thing about this place where he was taking him to sacrifice him es que ese lugar después se convirtió en Jerusalén, y justo ese lugar donde él lo fue a sacrificar fue donde se construyó el templo de Salomón. and later on this same place became Solomon's temple. Entonces, ¿a quién más le pusieron madera en la espalda y le dijeron camine al lugar donde va a ser sacrificado? So who else was given wood on his shoulders and was told to walk? ¿Quién más fue un hijo prometido? Who else was the promised son? ¿Quién más fue un hijo amado? Who else was a loved son? Y en esta historia Abraham está siendo el padre, y después Abraham es como Dios, siendo el que está llevando su hijo, él mismo guiándolo, sígueme a donde te voy a sacrificar. And in this story, Abraham is taking his son, just as the story where we see Jesus going and God taking his son to be a sacrifice. Y ese simbolismo de básicamente Isaac cargar la madera es el simbolismo de Jesús cargando la cruz. And the same way that Isaac was carrying the wood on his shoulders, Jesus was carrying the wood himself, carrying the cross. Sí, lo más loco es que Abraham llevaba ¿qué? El coal es la brasa para el fuego. Porque uno piensa, no, lo iba a chuzar y ya. No, eso no fue tan simple. Dios le dijo, vas a quemar a tu hijo. And no, the only thing is that Abraham had the coal because he didn't say, just stab him and that's it. No, he said you will will offer him as a burnt Lo offering. primero era que lo iba a apuñalar para matarlo. The first thing was that he was going to stab him. Que duele. Yo creo I que mean, no not hacerle kill eso a un him, but hijo. I'm sure that hurts. Pero imaginen, la segunda parte es, ahora quémelo y vea que su cuerpo se queme. But the second part is now burn him and watch him burn. Y básicamente eso es lo que vemos que Dios llevaba. O sea, él era el que tenía que llevarlo al lugar de ser sacrificado. Ahora, And basically, this is what we see where God needed to take him to that place where he needed to be sacrificed. ¿saben algo curioso, por ejemplo, del cordero cuando iba a ser sacrificado para la Pascua? Now, do you know something very interesting about the lamb when he was about to be sacrificed for Passover? Había una instrucción de cómo se lo tenían que comer. There was very specific instructions on how they had to eat him, Y era que tenía que ser quemado. and he had to be burned. No podía ser cocinado en agua. It couldn't be cooked or boiled. Usted no podía cocinarlo de cualquier otra forma que no fuera como en la brasa, como fuego. You couldn't cook him any other way unless it was on fire. Y se lo Like tenían que comer esa misma noche. and they had to eat it that same night. No podían decir, bueno, dejemos pedacitos para mañana, no. No leftovers for tomorrow. Era, se come todo, y si no se lo pudo comer, lo queman. Y lo que quedó, o lo que sobró, se tiene que quemar, no puede quedar nada. No, you had to eat everything that same night, and whatever was left over, you had to burn it as well. Couldn't keep anything. Entonces, vemos las conexiones entre lo que pasa con el pueblo, entre lo que pasó con Abraham, So we see all the connections, what happens with his people, and everything that happens with Abraham. y vamos a ver cómo esas conexiones que después pasan con el pueblo tienen conexiones con nosotros. And now we'll be able to look and see how these connections back then have relevance with us. Porque Dios, de nuevo, desde el principio Él nos sigue mostrando un diseño. Because again, God from the beginning continues to show us a design. Si miramos nuestra vida, if we look at our own lives, nosotros somos el pueblo de Egipto, We are the Egyptian people. somos los hebreos, We are the Hebrews. ¿sí? Somos el mismo Abraham, We are the same Abraham. donde Dios te dice, necesito que salgas de aquí, dejes tu parentela y te voy a mostrar un lugar. Where God says, I need you to leave here, leave everything behind, and I'm going to show you a new place. Y a cada persona Dios le hablará de su tierra prometida. Cada uno aquí sabe qué significó seguir a Dios y qué era lo que estaba buscando. And everybody here has their own way of communicating with God and God showing them that promised land. We all have a different way of God showing us what that promised land looks like. Cada uno sabe de qué es esclavo We all know what we're slaves of, y cada uno sabe qué es su Egipto, and we all know what our Egypt is as well. ¿sí? Y lo que vemos es que tal como Dios llamó a Abraham,
And the thing that we see is that just as God called Abraham, tal como llamó a los hebreos, just as he called the Hebrew people, nos llamó a nosotros. he also called us as well. Y dice, sígueme And he said, follow me, y te voy a mostrar una tierra and prometida. I will show you a promised land. Pero para salir de ese lugar, ¿qué tuvo que pasar? But in order to leave this place, what needed to happen? Dice que aquellas cosas que estaban a su alrededor, It said that those things, all those things that were around them, que Surrounding them. les impedía salir a que fueran libres, that was keeping them from being able to be free, ¿qué fue lo que Dios mandó? what did God send? Las plagas. The plagues. ¿Por qué mandó plagas a Egipto? Why did he send plagues to Egypt? Para derrumbar cada uno de los dioses en los que los hebreos tenían puesto su confianza. In order to take down every god that they had their trust and their faith placed in. Literalmente ellos tenían el dios de la fertilidad, el dios de la vida, que era el río. They literally had, the god of fertility, the god of the river, Y para cada dios había un significado de qué era lo que ellos podían recibir de ahí. and from every god there was this meaning of what they were able to receive from that specific god. Y en cada uno en nuestras propias vidas tendremos dioses a los que nosotros tenemos puesta nuestra confianza. And this applies to our lives where we have gods where we place our trust in different areas. Y entonces Dios nos llama a la libertad. So God calls us to freedom. Y cuando nos llama a la libertad hay cosas que no nos permiten avanzar. And when he calls us to freedom, there's things that won't allow us to advance. Para algunos ese Dios puede ser el trabajo. For those, that God may be your work. ¿Yo cómo voy a dejar esta posición? How could I leave this position? ¿Cómo voy a dejar tanto tiempo que me demoré en llegar a este lugar? How can, it's taking me so long to get to this place? Para otros puede ser el dinero, For others, maybe money, donde está puesta la confianza. where your faith and your trust is placed. Para algunos puede ser su familia. For others, is your family. De pronto el saber, mi familia no va a aceptar esto que yo quiero seguir a Dios y esto es lo que me impide cambiar. Maybe it's the fact that, they don't agree with what you believe in, and since they don't agree, this is going to keep me from being able to advance and change. Para algunos son sus vicios y sus adicciones, For some of you, it's your habits and your your addictions, vices. vices and addictions. Para todos es algo, For there's something for everyone. pero ¿qué hizo Dios con esas cosas en nuestra vida? But what did O más God bien en la vida de estas personas, no para mirar But nuestra. what did sino God do with all of these things in people's lives? mandó plagas para destruir todo en lo que estaba puesta nuestra confianza o la confianza de ellos. He sent plagues to destroy everything where they were placing their trust in. ¿Cuántos se sienten a veces como que las cosas en mi vida en las que quisiera tener estabilidad parece que estuvieran bajo ataque? How many of you feel that the things that you want to have stability in and go your way, you feel like you're constantly under attack? Y dice, "Uy, Señor, pero ¿qué pasa con mi trabajo? And you say, Lord, what's going on with my work, my ¿Qué job? pasa con las finanzas? What's going on with my ¿Y qué finances? pasa con mis hijos? What's going on with my ¿Y qué kids? está pasando con mi esposa? And what's going on with my wife? ¿Y qué está pasando con el carro que se daña, la casa, todas las cosas a nuestro alrededor en la que decimos esto? Yo tenía mi confianza puesta en el stock market. What happened to all those things that are breaking, falling apart around us, or maybe the stock market where you've put all your faith in it Y el que lately? puso su fe en el mercado estas últimas 2 semanas, pobrecitos. And if you've put your faith in the stock market in these last 2 weeks, I'm so Porque ha sorry, ido así. because it's gone downhill. Para el que puso su confianza en casas For those that maybe, trusted in homes, y compraron en tiempo después de COVID, ahorita yo trabajo en esto y la cantidad de casas que veo que la gente está vendiendo, que compraron en el 2022 en 1.300.000, 1.400.000, y ahorita están vendiendo en 900.000. for those that purchase a home, I do this for a living, so I've seen people who bought at peak time, for 1.2, 1.3, and right now, they're selling for 900,000. Que sus trabajos era su base, su estabilidad. Their jobs were, their stability and their base. De la economía, la gente no está trabajando. Dice que hay una estadística ahorita que el 25% de las personas están con un temor de que en los próximos 12 meses ya no tendrán trabajo It's crazy because, o perderán su trabajo. jobs have been going down so drastically, and there's this statistic, there's about 25% of people who believe that in the next 12 months they'll be left without a job, or they're afraid to lose their job. ¿Sí se identifican un poco más? Do you identify, maybe relate yourself to this? Donde cada uno de nuestros dioses, Where every single one of our gods,
Parece que le estuviera cayendo una plaga. Seems like a plague is hitting them. Y una vez queda como que, Señor, pero, hey, ¿qué pasa conmigo? And you're just sitting there wondering, like, Lord, what's going on with me? Les va a hacer una confesión. ¿Qué me pasó ayer? I'm going to confess something to you guys that happened to me Yo yesterday. estoy vendiendo mi casa. I'm selling my house. Lleva que por ahí 2 meses en el mercado. It's been in the market for roughly about 2 months. Hemos tenido 3 visitas, We've had 3 showings, pero nada de ofertas. but no offers. Y ayer orando, And yesterday we were praying. no yo orando, Oh, I was yo praying. hablando con Dios, Me, porque talking to God. un tema a veces con las cosas que uno se puede sentir frustrado, ¿no? As you know, sometimes you may feel, really frustrated sometimes. Y yo haciendo mis confesiones con Dios le decía, Señor, yo definitivamente sí he creído And me talking to God, I said, I've truly believed que si soy una persona que tiene una relación contigo, that if I'm a person that truly has a relationship with you, tú le darías preferencia a mi casa. you will give preference to my house. Que una persona entraría y sobre otras 10 que hayan escogería esa. That one person that will come in over 10 others that may be coming to see it, you will pick that one. Y a medida que decía eso, And as I was saying this, sentí como que algo me cuestionó. I felt something kind of like confronting me, like questioning me. Como que tú esperas que yo manipule las emociones de las personas por ti. And he said, you expect me to manipulate the other person's emotions for you? I was like, And I was like, damn, yeah. maybe. Y nunca lo había pensado así. And I never looked at it that way. Pero la Biblia nos muestra que tenemos el libre albedrío. But the Bible shows that what? We have free will. Y que Dios no se va a meter a agarrar a una persona y hacerla sentir cosas por el beneficio de otro. Eso violenta el libre albedrío. And God won't come in and manipulate someone for your benefit. That takes away our free will. Y me di cuenta, he tenido como que una mala expectativa, ¿no? And I realized that maybe I had this bad expectation. Como que, Señor, tú tienes que hacer algo aquí. Y entonces dije, no, pues entonces enséñame a vender mejor porque I felt like, you have to do something here in order to do this. But then I was like, you know what, just help me get, be better at selling. enséñame qué es cómo se deben hacer estas cosas de la mejor manera, entendiendo que yo puedo culpar a Dios de que algo no suceda, pero no necesariamente la culpa de Dios. Maybe teach me on how to do these things better, so I'm not blaming God for things that maybe are not necessarily God's fault. Porque cuántas de las cosas que pasan en nuestra vida nosotros no estamos pensando, es que Dios no ha querido. Because how many times or how many things in your life you're wondering and thinking, you know what, this is happening because maybe God doesn't want it to happen. O es porque esto fue lo que Dios quiso. Or maybe it's just, this was God's desire. Y no porque nosotros no hemos hecho algo al respecto. And instead, it's not because maybe we haven't done something in regards to that. ¿En qué tenemos puesto nuestra fe? So what is it that we have our faith placed in? Yo les soy honesto, he tenido puesta bastante de mi fe en esa casa. I'll be honest with you, I've had a lot of my faith placed in this house. Bastante de la seguridad financiera puesta en la casa. A lot of financial security placed on this house. Y cada vez que veo que el mercado va cambiando, o que para ajustarnos nos toca bajarle más el precio, empiezan a hacer números. And every time I'm paying attention to the market, I'm like, maybe I have to tweak the price a little bit in order to match the market. Empiezan a pensar, bueno, y con esta plata, ¿qué pudiera hacer después? And you start wondering, if I get this money, then what am I able to do with it then? Y entonces, ¿qué compraríamos? ¿Y a dónde nos iríamos? ¿Y qué haríamos? What would we buy? Where are we going? Y siento que una de esas cosas, que eso, como una plaga, como si algo estuviera ahí, es una de esas cosas, y siento que Dios me lleva a un punto donde confía en mí, o sea. And I literally feel like this plague just like sitting on top of me, and the only thing I can do is, I just feel like, just believe in me, just trust. Porque yo sé que no soy el único. And I know I'm not the only one. Donde estamos viendo aquellas cosas en las que tenemos puesta nuestra confianza. Where we're seeing the things that we place our trust in. Y vemos que hay algo como si la estuviera destruyendo. And we see something as if it was just destroying it. Como que el trabajo, o sea, no sé todos, porque no puedo hablar por todas las personas, pero con todas las que yo he hablado. I can't speak for all of you, but from the people that I've been able to speak with. ¿Cómo está su trabajo? How's work? Lento, no tengo. Slow. Haven't Estado done anything. sentado. I've been sitting. No están haciendo casas, no están construyendo, They're no not están viendo building esto. homes. There's no construction. Y uno dice,
Y entonces empieza el temor de la economía. And and now it becomes like, this fear of the economy. Y entonces, ¿qué vamos a hacer después? What are we going to do after? Y lo que uno empieza a ver es que definitivamente tenemos demasiada de nuestra confianza en las cosas de afuera. And we start realizing that the reality is we have our trust and our faith placed on the outside things. Y que Dios nos prometió llevarnos a una tierra prometida. And God, promised us to take us to this promised land. Pues nosotros estamos basando qué tan buena va a ser esa tierra basado en lo que nosotros tenemos y nos vamos a poder llevar para esa tierra. And we're basing that promised land on the things that we have that we'll be able to take to that promised land with us. Entonces uno dice, listo, sí, voy a hacer esto, pero necesito llevarme tanta plata para ese lugar para hacer. So you may say, you know what, okay, I'll do that, but I need X amount of money in order for me to be able to accomplish what I'll be doing there. Pero miren lo curioso, por ejemplo, con Abraham. But look how curious and how interesting things are with Abraham. Dice que él salió It says that he left. y Dios lo llevó a entrar a un lugar que fue Egipto, And it says that God took him to a place which is Egypt. y que en Egipto hizo que le entregaran sus bienes, And that in Egypt he made them, give him all the stuff he had. treasure. The treasures, yeah. The Egyptians gave to Abraham the good things they had. Exactly. Yes. Y salieron de ese lugar And con they left tesoros this y con place cosas que ellos no tenían antes. with treasures and things that before they arrived there they didn't have. O sea, Dios no le proveyó antes de irse para que se fuera. Le dijo, vete que en el camino vamos a resolver. God didn't provide for him anything in order for him to go. Instead, he said, go and I will provide on the way. Y en el camino, en hambruna, And, on the way, in famine, imagínese uno que puede estar alegando con Dios. Usted me dijo que me fuera y estoy aguantando hambre. you might be complaining and arguing with God. You told me to leave and now I'm starving. Y es tanta la hambruna que tengo que entrar a un lugar de gente idólatra, And the hunger is so bad that I have to enter this place where people idolize a un and lugar donde yo sé que me pueden matar, to a place where I know they can kill me. tanto así que él mintió, And, that made me lie. He lied about, porque le dice a la esposa, diga que usted es mi hermana, no mi esposa. because he says to his wife, say that you're my sister, not my wife. O sea, todo eso dice uno, tiene que haber algo pasando en el corazón de uno para no decir, voy a entrar a una tierra donde sé que me pueden matar, vamos a mentir, voy a ir allá porque tengo hambre. You can kind of have a look at what's going on in his heart and the frustration or desperation that even though he may be killed, all the things that may be able to happen to him, and yet he has to go into this place. ¿Y cuánto no nos podemos mentir así? And how many of us, can feel that way? Señor, yo tengo que ir a pedirle trabajo a este impío. Lord, I have to go and ask this guy for a job. En vez de ser los impíos viniendo a buscar trabajo con uno, es uno a ver dónde consigo trabajo. Instead of, being able to hire people, you're wondering like, oh, where can I, get some work? Y eso puede afectarle a uno el corazón, ¿o no? And that can damage, that can hurt your heart. Señor, si tú me prometiste esto, ¿por qué veo lo contrario? And you may say, God, if you promised me this, why am I seeing the opposite of it? Y algo que me han enseñado y algo que he aprendido definitivamente con las palabras de promesas de Dios And one thing that I've learned absolutely with, God's promises and his word es que si Dios te prometió y se tomó el tiempo para decirte algo is that if God took the time to make you a promise y dejarte saber algo, and let you know something, es porque todo en tu vida te va a demostrar lo opuesto. because everything in your life will show you the complete opposite of that. No era porque todo se iba a alinear a esa promesa. It's not because everything was supposed to align to that promise. Es porque Dios te quiso dejar saber, mira, quiero que sepas que por allá esto es lo que yo tengo para ti. It's because God wanted you to know, you know what? Over there, this is what I have for you. Porque a medida que empezabas a caminar, todo iba a lucir diferente a lo que pensabas. Because as you start walking towards that, everything looks completely different. Lo que vemos en la Biblia todo el tiempo. This is what we see in the Bible all the El time. pueblo de Israel, The o sea, Israelites, los hebreos, the Hebrews, les dicen la tierra prometida. they tell them, the promised land. Vamos a cruzar. Let's go, let's cross. 40 años en un desierto. 40 years in the desert. ¿Por qué será que Dios les tuvo que decir que había una tierra prometida? Why do you think God had to tell them that there was a promised land? ¿Será porque no la iban a ver como pensaban, no? Maybe because they're not going to look at it the way, they thought. ¿Por qué creerán que le dijo a Abraham, sígueme y yo te voy a mostrar dónde va a ir y en medio de eso encuentras hambruna? Why do you think that maybe he told Abraham to go and then in the middle of it, he bumps into this famine? Porque todo el tiempo Dios hacía promesas de cosas que iban a venir, pero todo lo que se veía era lo opuesto de lo que él había dicho. Because God would make all these promises, but then all they were able to see is something completely opposite of that promise.
Entonces, cuando miramos a cómo salían de este lugar, So when we start looking at the way they were, they left this place, o sea, como nosotros debemos salir de estos lugares, how we should exit these places, nuestros Egiptos, our Egypts, los lugares donde Dios está haciendo algo para derrumbar los dioses en los que nosotros tenemos puesta nuestra confianza, those places where God is trying to take down all the gods in our lives, les dice que se vayan con qué? it tells them to leave with what? Con pan sin levadura. With bread without yeast, unleavened bread. ¿Y qué significa el pan sin levadura? And what does this unleavened bread mean? Cristo es nuestro Cordero Pascual, He is our Passover lamb, Passover lamb, el sacrificio perfecto por nuestro pecado, the perfect sacrifice for our sin. puesto que nos ha liberado de la esclavitud. I mean, not only has it delivered us from slavery, No debemos tener nada que ver con los pecados del pasado. it means we shouldn't have anything to do with our past sins. O sea, Él se volvió en ese momento In other words, he became in that moment donde fue sacrificado, where he was sacrificed, Él se volvió nuestro Cordero Pascual. he became our Passover lamb. O sea, aquello por lo cual hizo que Dios pasara sobre y no más bien nos destruyera. That which allowed the angel of death to pass over instead of coming in and destroying us. Entonces eso dice, ok, ahora que fui rescatado, fui salvado para algo, ¿cómo debo llevar mi vida? Now, you may say, now that I've been rescued and safe, how am I supposed to live my life? Debemos llevar nuestra vida sin esa vieja levadura. We should, carry on our lives without that old yeast. ¿Y qué es la vieja levadura? And what is this old yeast? ¿O qué es la levadura? Or what is yeast? La levadura en nuestra vida es aquello que nos influencia, que nos cambia. Yeast in our life is that which influences or changes us. Para aquellos que han trabajado con masas, For those that maybe have worked with dough, uno puede echar una cantidad así de levadura you can put, this amount of yeast a una masa más o menos de este tamaño to a pretty big, decent sized piece of dough. y hace que se duplique o hasta triplique. And, it doubles or sometimes even triples. O sea, afecta no una parte de la masa, afecta toda la masa y hace que crezca o multiplique todo lo que hay. So it doesn't just affect one part of the dough, but affects everything. ¿Sí? La levadura en nuestra vida So the yeast in our life son estas cosas, estas costumbres que agarramos de Egipto. is this customs that we take from Egypt. ¿Sí? ¿Qué son esas cosas que nosotros recogimos mientras que estábamos en Egipto? And what are those things that maybe you picked up while we were in Egypt Que se vuelven nuestras costumbres, that becomes our customs? que se vuelve aquello que sigue dañando y afectando todo lo que hay en nuestro alrededor, nuestro entorno. That becomes that which continues to affect and change our surroundings. Les voy a dar un ejemplo, I'm going to give you an example. algo con lo que yo sigo luchando, Something that I continue to struggle with, que recogí en mi Egipto. that I picked up in my Egypt. Cuando yo era pequeño a mí me hacían mucho bullying When I was little, I get bullied a lot. y entonces me volví muy hábil con las palabras, So I became very quick with my words. volverme muy fácil en saber cómo herir a una persona con las palabras, cómo burlarme, qué cosas, o sea, cómo escoger algo de esa persona para dañarla. I was very good at picking certain things about that person, and since I was quick with my words, I was very quick at hurting people with those words. Y sé que está mal. And I know that's wrong. Y hoy en día en mi vida digo, yo debo dejar esas cosas. And today in my life, I say, I got to let go of this. Pero hay una parte en mi mente que me dice que eso es chévere. But there's a part in my mind that says, that's cool. Bacano que usted pueda defender o que sea hábil o que sea esto. O sea, me lo hace ver como que esto es algo bueno, no algo malo. It almost makes it seem like it's something good instead of bad because it says, at least you're able to defend yourself and be quick about it. Especialmente cuando estamos con un grupo de varios hombres y uno dice cosas y todos se ríen. Especially when we're with a group of men and, you're saying things and you're joking around and everybody laughs. Entonces uno lo piensa como que no, esto es chévere, la gente le gusta. So you start thinking, it says, this is kind of cool. They actually like it. Pero cuando estoy a solas con Dios, But when I'm by myself with God, me dice, eso no lo hace un representante mío. he says, nah, a representative of me doesn't do that, doesn't behave like that. No me representas bien. You don't represent me properly. Y duele. And it hurts.
Pero son cosas que traemos de el viejo Egipto But these are the kind of things that we bring from our old Egypt. y que nos acostumbramos a aceptar como parte de nuestra vida. And we get used to it and we accept it as part of our lives. Pero díganme si eso no afecta a todo lo demás. But tell me this doesn't affect everything else in Si our no va a lives. afectar el hecho de yo estar aquí parado enseñando y So- después allá abajo haciéndole bullying a alguien, jodiéndolo. Tell me it doesn't affect me being up here teaching and then after I'm down there making fun of somebody and hurting them. Y de pronto no en una forma de malicia, porque no lo hago para que nadie llore, ni nada And así, maybe- sino en burla, en molestar como amigos. And maybe, I don't do it in an evil way or to make people cry on purpose, but as a joke. No, I didn't say that, bro. Make people cry on Oh, maybe- purpose. No. I I said said I don't have that. an evil intention behind it. My intention isn't evil. Like Or hurt people or you make joke, 'em cry. You joke around with somebody. You joke around with them. Yeah. They still cry. En la casa. No, mentira. Pero entonces, en eso yo veo que el mundo lo puede aceptar, las cosas alrededor mío la pueden aceptar, pero cuando yo estoy a solas con Dios, Él me dice, no, yo no. And I can see how the world can, accept these things, when I'm with people or the world itself. But when I'm by myself with God, He says, no. Y es más, yo sé que eso roba de él yo estar acá parado. And as a matter of fact, I know that takes away from me being up here. Porque de la boca debería salir palabras de vida. Because from our mouth should flow words of life. Entonces, eso es un ejemplo mío. So that is my example. Yo sé que cada uno tendrá un ejemplo de qué son esas cosas en su vida I know that each one of you may have that example of what it is in your lives que se mantiene ahí pegado, that is constantly there que uno todavía no ha podido rechazar and is lingering with you and you're still struggling to reject it or let it go porque está tan acostumbrado a tenerlo because you're so used to having this with you que no tenerlo es raro. that if you don't have it, it's kind of weird. Y díganme si eso no es lo mismo con el pan. And tell me that this isn't the same relevance as the bread. Estar uno tan acostumbrado al pan con levadura Being so used to bread with yeast que en el momento en que le digan ahora no coma pan con levadura, solamente pan sin levadura that the moment they tell you have to have unleavened bread or bread without yeast y no hacer un sándwich and you go make a sandwich, y no se ve bueno. it's not the same. It No la hits mira y le different. dice, pero como que no. And you're like, no. Dios nos quiere llevar a cambiar cosas en nosotros, pero hasta que... Mi papá me ha enseñado cosas que yo en su momento he dicho, "Nah", y después se tiene que decir. My dad, has taught me a lot of things that in the moment I'm like, definitivamente. but later on I'm like, ooh, okay, that makes He was sense. right. He was Una right. de esas me dice, hasta que tú no odies el pecado, no serás libre de él. One of those things that he says to me is, until you hate the sin, you won't be free from it. Y yo decía, no sé si lo tengo que odiar necesariamente, And I would say, I don't know if I have to necessarily hate it, pero definitivamente hasta que uno no odie algo que está mal en uno lo va a aceptar y lo va a mantener ahí. but the reality is, until you hate something in your life that shouldn't be there, it's going to stay with you. Ahí es donde yo me doy cuenta, ¿por qué no he podido ser libre de eso con lo que les digo, con las palabras, molestar a la gente? Porque no lo odio. And sometimes you may ask, why is it that I haven't been able to be free from, being quick with my words or saying things to people? And the reality is, I don't hate it. Si lo odiara, no lo tendría. If I hated it, I wouldn't have it. Pero como no lo odio, But since I don't hate it, entonces lo mantiene uno cerca. you keep it close. Hasta que nosotros no odiemos el pecado en nuestra vida, Until we don't hate sin in our lives, no vamos a poder ser libres de él, we won't be able to be free from it, indiferente de lo que eso sea. regardless of what that is. Si ese pecado es mentira, If that sin is lies, y uno dice, pues que yo soy tan bueno para mentir, you may say, oh, I'm really good at lying. y es que es hasta bacano la adrenalina. The adrenaline, the rush is kind of nice. Pero no va a poder ser libre. You won't be able to be free. Sí, hasta que uno no diga, "Ay, voy a odiar el hecho de hablar con otra persona que no sea mi pareja." Until you come to that realization of saying, I'm going to hate the idea of talking to another person that isn't my partner, my wife. Porque uno dice, es que es tan chévere el coqueteo, es tan divertido, Because you may say, oh, it's kind of cool to flirt. es tan bacano que alguien le pare una atención. It's so nice that someone pays attention to me. Pero entonces no va a poder ser libre de eso. You won't be able to be free from that Hasta que uno no lo odie, until you don't hate it, hasta que uno no odie el ingreso mal habido, until you don't hate the way, the bad way of earning. no va a ser libre de eso. You won't be able to be Va a free decir, from Señor, it. límpiamelo, quítamelo. You may say, cleanse me, Lord, take it away from me.
La realidad es que uno tiene que llegar a odiarlo en su corazón y decir, esto está mal. The reality is you have to hate it in your heart and say, this is wrong. Hasta que uno no diga, yo odio esto, no deseo volver a ver esto en mi vida. And until you, No don't say, until you don't say, you know, I hate this and I don't want this in my life, we won't be able to. Entonces, ¿saben? Uno de los primeros procesos para, cuando por ejemplo Jesús les dijo, vayan y hagan las preparaciones para la cena de Pascua. You know, one of the first things that God says, you know, of preparations when he said, you Jesus. know, with Jesus, when he says, go and prepare everything for the Passover Passover feast. ¿Saben cuál es una de las cosas más importantes para hacer en esa preparación? You know what was one of the most important things to do in this preparation? Llegar a su casa y todo lo que tenga levadura a quemarlo. To go home and everything that had yeast, burn it. Tenía que ir a su casa y busque dónde hay levadura. Ta. Had to go Y antes home. de que empezara la cena, todo lo que tuviera levadura tenía que ser no tirado a la basura, quemado. And before, you know, when they got home, before the feast started, everything that had yeast, not put it away or throw it out, no, burn it. No es lo mismo tirar algo a la basura que quemarlo. There's a difference between throwing something in the garbage and burning it. Yo puedo tirar esta botella a la basura y volver a ir y sacarla ahorita. I can throw this bottle of water in the garbage and then go pick it up from there after. Pero cuando la quemo y la derrito y no queda nada, But when I burn it and I melt it and there's nothing no tengo nada que volver. left for me to go back to. Y eso es una de las primeras cosas que se pide en esta fiesta. And in this feast, this is one of the first things that is Ve being asked of us. Y busca cada cosa en la que haya levadura, Go quémala. and find anything that has yeast and burn it. Ahora, eso es obviamente con algo físico, pero en algo espiritual en nuestra vida es, toma estos 7 días para buscar cada área de tu vida donde haya levadura, o sea, influencia de una cultura que no es la de Dios, y elimínala de tu vida. You know, now this applies to something physical, but in the spiritual, essentially this says, take the next 7 days to find what it is in your life that isn't supposed to be there. Look for it and burn it. Get rid of it. Yo tuve un sueño el otro día I had a dream the other day. donde estaba como en una cabaña, I was in this like cabin. más o menos, or a cottage, I don't know. Pero estaba yo en un sofá y estaba mi mamá y mi esposa por la cocina. I was in this couch and my wife and my mom were in the kitchen. Yo estaba mirando un video así en el celular And I was looking at this video on my y phone. lo tenía así para que ellas lo vieran detrás mío. And I was holding it up so they were able to see it behind me as well. Y entonces en el video era una mujer hablando. So in the video there was this woman speaking. Y no recuerdo exactamente qué decía, pero dijo algo en contra de principios en los que yo creo. I don't remember exactly what she was saying, but I remember she did say something specific that went against what I believed in. Y yo, uy, Jesús, no. And I was like, Jesus. I'm like, nope. Y yo miré, o sea, estaba así, miraba a mi mamá y me decía, te está mirando. And you know, I saw this video and I would look at my mom and my mom would say, you know, she's looking at you. Entonces, ¿cómo así? Y la miré And I would look y me estaba mirando a mí. and she was like looking at me Y me decía, sí. and it would tell me yes. Yo, ¿y cómo así? Y entonces I'm like, yo, what do you mean? yo la empezaba a reprender en el nombre de Jesús. So I started rebuking it in the name of Jesus. Y me decía, Jesús, no. And she said, you know, not Jesus. Primera vez que yo tengo un sueño espiritual donde el nombre de Jesús no saque esta vuelta corriendo. You know, this is the first time I ever had a dream, a spiritual dream, where the name of Jesus wouldn't get rid of this. Yo he tenido muchos sueños raros I've had a lot of weird dreams. y apenas sale la palabra de Jesús de mi boca, todo se va. And as soon as the word of God comes out of my mouth, it leaves. Esta no, Not this one. y no se iba. And it wouldn't leave. Y yo le decía, ¿en esto Jesús? Y me decía, no. And I was saying the name of Jesus, and he would say, nope. Y empecé a sentir mucho temor. And I started feeling a lot of fear. Y en el sueño yo empecé a orar y me paraba y como que corría, empezaba como a adorar y esto, y porque yo decía, esta vuelta es, o sea, esto es un demonio y no se va. And in this dream, I would get up and I was praying, I would start worshiping, and I was freaking out because I would say, you know, this thing's not leaving. Y en el sueño yo estaba orando. And in this dream, I was praying. O sea, y lo raro de este sueño fue que yo normalmente sueño y yo digo, yo estoy soñando. O sea, en el sueño yo sé que estoy soñando. And, you know, usually when I'm dreaming, I say, oh, you know, in my dream, I can tell that I'm dreaming. En este sueño no. En este sueño yo decía, yo estoy viviendo esto. And in this dream, I wasn't able to pinpoint that. I would say, no, I'm actually living Yo this. de verdad sentía un miedo real. I actually felt this real fear. Y lo que yo empezaba a decir era, tú eres, yo estoy consagrado a ti, tú eres mi porción. And what I No, yo kept, me consagro a ti, tú eres mi porción. and what I kept saying is,
consecrate myself to you and you are my portion. Me consagro a ti, tú eres mi porción. Me consagro a ti, tú eres mi And I just porción. kept Me consagro a repeating ti, it tú eres mi over and over porción. again, over and over again. Y abrí los ojos y estaba diciendo esas palabras. And I opened my eyes and I was saying the exact same Estaba words. diciendo, me consagro a ti, tú eres mi porción. And I kept saying, I consecrate myself to you and you're my portion. Y duré horas con miedo. And I lasted hours with this fear. O sea, eran como las 4 de la mañana y no pude volverme a dormir. It was like 4 a.m. and I couldn't Yo go back to decía, sleep. hay una presencia aquí que no se va. And I would say, there's a presence here and it won't leave. Y oraba y no se iba. Then I will pray and it wouldn't leave. Y me puse a orar y no se iba. And I will pray and it wouldn't leave. Y empecé a sentir ya como que, uy, ¿esta vaina qué? And I was kind of, freaking out, wondering what's going on with Entonces me this. puse a buscar porque aún algo que yo decía en ese sueño me parecía raro. Yo decía, tú eres mi porción. Y yo me levanté con un pensamiento que me decía como que esto no es correcto. Dios no es mi porción, no me pertenece. So, I was freaking out and I decided to, look into this because I kept saying this one thing of, you are my portion. And in my mind, I was like, no, that's not right because, Jesus isn't my portion. God. God isn't my Y portion. entonces me puse a buscar dónde en la Biblia usaba la palabra tú eres mi porción. So I started to look in the Bible where I was able to find you are my portion. Y la palabra porción tiene una frase en su origen, en su lenguaje original. And the word portion has its own meaning in its original Y language. aparecían 4 salmos diferentes. And 4 psalms came up. Y en cada uno que yo veía, And in each one that I saw, en uno era David hablando de que él es mi porción en cuanto a él es como mi casa, él es mi lugar seguro, él es mi roca fuerte. one was David talking about God as being my safe place. En otra era él es mi porción y era hablando de él es mi provisión. In another one, he was saying, you are my portion, but it means to like his provision. En otra era él es mi porción, pero significaba él es mi tierra prometida. In other one, it said, you are my portion, but it meant his promised land. Yo leía eso y yo lloraba y lloraba. And I was reading this and I just kept crying and crying. Porque ha venido esa incertidumbre Because this uncertainty, de qué vamos a hacer con la casa, nos vamos a mudar, nos vamos a quedar acá. this uncertainty came to me about, what are we doing? Are we selling the house? Are we staying here? Are we going to go? ¿Qué vamos a hacer? What are we doing? Y a medida que venían como que esas dudas de cosas financieras, de provisión, de todo, And as these doubts were kind of coming to me, thoughts about provision and y me finances, ponía a leer esto, and I started reading y this, literalmente decía, tú eres mi porción. and it literally said, you are my portion. Significa, tú eres mi tierra prometida. And it means, you are my promised O land. sea, yo no necesito preocuparme para dónde voy a ir. Él es mi tierra prometida. I mean, I shouldn't be worried about where I'm going because Tú He eres is my mi promised provisión. land. You are my provision. No necesito preocuparme de con qué me voy a proveer. Él es mi provisión. I can't be concerned about how I'm going to find that provision because He is my provision. ¿Sí? Me siento desprotegido, me siento en temor. Él es mi roca fuerte, Él es mi castillo. Él es mi porción. I feel, unsafe. I'm in fear. I feel unprotected. No, He is my safe place. I am protected. Y eso fue tremendo para mí porque cuando después me puse a orar y a mirar qué era lo que significaba lo del video, And, this was huge for me because as I was praying and I started looking into what this dream actually meant, el Señor me llevó a la parábola del sembrador, the Lord took me to this, the parable of the of the sower, sower, que dice que hay un hombre caminando y que esparce semilla where it says that there was a man walking and throwing seeds, y que una semilla cae sobre roca, entonces pues no hay tierra, o sea, no crece. and it says, one lands on rocks and there's no soil, so it doesn't grow. Otra cae sobre un terreno muy pandito, entonces cuando la semilla trata de echar raíz es tan pandito que se seca el sol y no da vida pues. The other one says the seed lands on this very small soil, so since there's no room for it to grow, the roots die pretty quickly. Pero después hubo otra que me llamó mucho la atención, But then this other one caught my attention porque dice que la semilla creció, because it says más that bien cayó en una tierra the seed landed on the soil, y creció, it grew, pero habían espinas but there was thorns, y las espinas ahogaron la semilla. and the thorns actually suffocated the seed. Y me llamó mucho la atención porque uno, si lo sofocó es porque el terreno era fértil. And it caught my attention because if it suffocated the seed, that means the soil was fertile.
Sí, no era un problema de que el terreno no fuera fértil, que era el problema de las otras semillas. The issue wasn't Donde whether or cayeron. not the soil was fertile like the other seeds. Sino este cayó en un terreno fértil. No, this one landed on a fertile soil. Pero el problema era que habían más de una cosa sembrada en ese terreno. But the problem was that there was more than one thing planted in the soil. Entonces cuando yo me puse a mirar, ¿por qué en el video esta mujer me decía, no, no, Jesús, no? And when I started to look into why this woman kept telling me, no, no, Jesus, no, Es porque con videos de Instagram, con cosas que uno se pone a mirar en social media, it's because, through Instagram and things that, you scroll through in social media, porque yo sabía que el video era de Instagram, because I knew the video was coming from Instagram. así uno esté buscando cosas buenas, Even if you're looking for good things, prédicas de otro pastor, teachings, another pastor maybe, enseñanzas de donde explican la evolución o más bien lo que es el libro de Génesis. specific teachings, maybe you're looking for videos about or information about the book of Genesis. No importa lo que estás buscando, It doesn't matter what you're looking for. eso está trayendo semillas a tu vida. This is all bringing seeds into your life. Y yo no entendía que en ese momento, con todo lo que uno mira a través de las redes sociales, And I couldn't understand until that moment that everything that you look at through social media, es una semilla. it's a seed. La Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. The Bible says that faith comes through hearing and hearing the word of God. Pero uno piensa que entonces la fe solo viene por el oír la palabra de Dios. So you may think faith only comes through hearing the word of God. No, pero la fe viene por el oír. No, faith comes through hearing. Y la fe en Cristo por el oír la palabra de Dios. And faith in Christ for hearing the word of God. Pero la fe para todo lo demás, escuchando cualquier otra cosa. But faith for everything else, you get it from listening to all other things. Entonces cuando nos ponemos, por ejemplo, en mi caso, orando y diciendo, Señor, muéstrame cosas de lo del mercado, muéstrame qué va a pasar, cómo saber qué hacer en este próximo tiempo, cómo aconsejar a las personas, y le estoy pidiendo a Dios que me dé una palabra de parte de Él. So maybe in my place, when you're sitting there wondering, how is the market? What am I going to do? Lord, help me on how am I supposed to advise people? And you're sitting there asking God. Pero a la misma vez, por otro lado, veo Instagram y en Instagram me sale, el mercado está cambiando de esta forma, el Banco de Canadá está haciendo esto, las tasas de interés van a pasar esto. But in that same breath, I'm sitting here on Instagram watching these videos about how the market is, how the interest rates are, and all these other things. Por mucho de que yo tenga una fe puesta en que Jesús es el que me va a decir qué va a pasar, As much faith as I may have in Jesus that He will be the one to tell me what's going to happen, en ese mismo terreno he sembrado más semillas. in that same soil, I've planted other seeds. Entonces quiero que Él me diga, So I want Him to tell me, pero como ya tengo más semillas plantadas, but since I already have other seeds planted in the same esas soil, semillas rechazan a Cristo. those seeds reject Christ. Y lo que quiero escuchar de parte de Dios lo rechaza. And what I want to hear from God's part, it's rejected. Porque muy bueno sería uno decir, oro 5 horas al día y veo social media 1 hora. Because it would be amazing to say, I pray 5 hours a day and I watch social media only once, 1 hour. Pues díganme si esa es la verdad. And tell me if that's the truth. Si pasan 5 horas buscando a Dios y 1 hora en las redes sociales. If you spend 5 hours, looking for God and only 1 hour in social media. O si será que es media hora, 1 hora de pronto buscando a Dios y 5 horas en redes sociales. Or maybe 30 minutes looking for God and 5 hours on social media. Entonces uno se llena de tantas cosas de afuera, So you're consumed by all these things from the tanta outside. información de afuera, So many outside information que ponen semillas en tu corazón. that place these seeds and sow these Y seeds in your entonces heart. uno viene a la iglesia, And then you come to church, busca a Dios. look for God. Señor, ayúdame a tener fe. Lord, help me have Esa faith. palabra entra a tu corazón, That word goes in your pero heart. tú sales y le alimentas después de Instagram, de TikTok, de YouTube videos, But as soon as you leave, you start scrolling through your social media, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, y a llenarme de toda esta otra información. and now you start filling yourself with all this other Y information. veo que en un video me dicen algo diferente a lo que dice la palabra de Dios. And I see that in one video, you're actually telling me something different than what the Word of God says. ¿Por qué uno no debería diezmar? Why shouldn't you, tithe? Sí, tienen como razón, ¿no? I think that it's kind of right, no? ¿Por qué la Biblia no es acertada? Why isn't, the Bible right? ¿Por qué tal cosa no? Why this, no?
Y entonces uno empieza a dejar esta semilla en el corazón de uno y cuando después uno va a pasar tiempo con Dios, está contaminado. Now, you start leaving these seeds in your heart, and when you go spend time with God, you're already contaminated. Y entonces tenemos cosas en nuestra vida que no nos permiten poder ver el fruto de la semilla de Cristo en nuestra vida. Now we have all these things that won't allow us to see the fruit of God's seeds in our life. Sí, la palabra de Dios es como una semilla. The word of God is like a seed. Dice que viene y se pone en tu corazón, It says that it comes and is placed in your heart, pero no da fruto inmediatamente. but it won't give fruit right away. Dice que toca cuidarla, It says you have to take care of it, dice que toca alimentarla, you have to feed it, que toca guardarla, que You el have to terreno care tiene for que it. estar fértil. That El the terreno es el soil- corazón. the soil needs to be fertile, and the soil is your heart, O sea, un corazón suave, a soft heart, un corazón que no está ofendido. a gentle, unoffended heart. Porque un corazón que está ofendido viene la palabra de Dios y rechaza la palabra. Because an offended heart, the word of God will come and it will reject the word of God. Pero cuando un corazón está suave, es inofensible, ha perdonado But when the heart is soft and is gentle and has forgiveness in y it, entra la palabra, and the word enters, puede dar fruto. it's able to give fruit. Pero cuando se está llenando de otro montón de semillas, But when it's filling with all bunch of other seeds, todas estas otras cosas ahogan la semilla de Dios. all of these En other nuestra vida. things suffocate the fruit of God's fruit in our lives. Y es lo que vemos ahora en el cuerpo de Cristo. And this is what we see now in the body of Christ. Un montón de personas que tienen fe, pero su fe se está ahogando. A bunch of people who have faith, but their faith is being suffocated. ¿Por qué? Porque hay de tantas otras cosas que nos alimentamos Why? Because there's way too many things that we're constantly feeding ourselves of. que entonces la palabra de Dios no es lo único que permanece. That the word of God is not what remains in our hearts. Y a mí que Dios me dijo, borra las redes sociales. And what did God tell me? Get rid of and delete Borre. all your social media. Y entonces uno ahí lo piensa, hasta que uno no lo odie, no se puede deshacer de él. And right there you start thinking, but you know, until you hate it, you can't get rid of it. Porque si no, uno lo ve y dice, no, pues que no es tan malo y veo cómo están mis amigos y yo la necesito para el trabajo, Señor. Y Because you may be able to justify it and say, you know what, it's not that bad. Like I use it to, for work and to check up on my friends. pero hasta que uno no pueda odiar algo, no se puede deshacer de él. But until you become able to hate something, you won't be able to get rid of it. Y yo entendí que las redes sociales en mi vida, no puedo hablar por los demás, en la mía eran levadura. And I understood that social media in my life, I can't speak for you guys, but in my life it was yeast. Que me salía uno buscando cosas normales y salía una vieja con ropa súper apretada, haciendo ejercicio, un cuerpazo, y uno como que, I'd be, trying to work and scrolling, and next thing you know, it's a fitness model with tight clothes, y and, eso you're le like, pone a uno la mente en otra cosa. and now your mind's going somewhere De else. Señor, yo quiero tener una vida pura, pero And you say, Lord, I want to have a pure life, but entiendan que las redes sociales no fueron diseñadas para vivir una vida cristiana. I want you to understand that social media wasn't designed to live a Christian life. Fue diseñado para totalmente lo opuesto, It was designed strictly to accomplish the opposite of that. destruir tu caminar con Dios. Destroy your walk and your life with God. Porque pone semillas que lo ponen a uno a mirar para otro lado, Because He plants seeds in your heart that makes you look somewhere else. a poner nuestra fe en otras cosas. Put our faith in other things. Que Dios dice, no te metas con esto. God says, don't get involved with this. Pero el mundo viene y le muestra un video de lo bueno que es que uno se meta en eso. Well, now you see a video of, how good it is to get involved with that. Yo creo que Dios me está hablando. And then you say, oh, God's speaking to me. Pues, ¿sí me entienden? Does that make sense? Entonces los quiero dejar con esto. So I just want to leave you with this. Hay una primicia hebrea, judía, There's this Hebrew principle. que dice, bueno, está en inglés, vamos a ver cómo la traducimos aquí. The deeds of the fathers are a sign for the sons. Las obras de los padres son una señal para los hijos. Abraham, en todo lo que hizo, In everything that he did, fue una señal para las naciones de lo que venía. he was a signal to the nations to come. It was a sign. He was a sign to the nations to come. Él les mostró lo que iba a pasar y lo que él vivió se volvió una señal para lo que ellos iban a vivir. He Sus was- obras se volvieron una señal para ellos. He was showing them what would happen, and his deeds became those signs for what was coming. Y a través de la Biblia And through the Bible, siempre vemos que las obras de los demás we're able to see that somebody else's deeds se volvieron la señal de nosotros. becomes our signal.
our de sign. qué debemos hacer. So what should we do? Of what should we do? Y en este tiempo que estamos entrando a lo que viene a ser el festival del pan sin levadura, And in this season that we're coming to of the festival of unleavened bread, quiero que tomen esto presente. I want you to take note of this. Nuestras obras Our deeds serán las señales para nuestros hijos. will be the signals to our children. Van a ser las señales que ellos van a tener de cómo vivir una vida diferente. They'll be the signals of how The it is, signs. the signs of how they're able to live a different type of life. Van a ser las señales que les va a poder decir, mire, no lo haga de esta forma, mire, el mundo dice robe, pero no tienes que robar. It'll be the signs where it says, you should do it like this. The world tells you to do it like this, but you don't have to. No, yo en mi casa nunca vi a mi papá decir mentiras. In my house, I never saw my dad, telling lies. No, afuera le dicen, no, el sexo sucio para esto y lo otro. Outside, they tell you, dirty sex, for this and for that. Y uno, no, eso yo nunca lo vi en mi vida. And you're able to say, no, I never saw this in my life. O sea, uno poder eliminar cosas porque alguien más luchó por la libertad de uno. I mean, being able to get rid of things and eliminate things in our life because somebody else fought for that. Nosotros tenemos que llegar a esa conciencia de nosotros somos los libertadores de nuestras próximas generaciones We have to be conscious that we're the ones that free our next generations. y que las batallas que nosotros no luchamos, And that nuestros hijos van a luchar. the battles that we don't fight, our kids are going to have to fight it. Tú no pudiste deshacerte del alcohol en tu vida, You couldn't get rid of alcohol in your life, tu hijo será un alcohólico que luchará con el alcohol. your child would struggle with alcohol. Tú no pudiste eliminar la pornografía de tu vida, You couldn't get rid of pornography in your life, tu hijo luchará con la pornografía. your child will struggle with pornography. Tú no pudiste dejar la infidelidad, You couldn't, let go of infidelity, tus hijos lucharán con la infidelidad. your children will struggle with this. No pudiste dejar las mentiras, You couldn't stop telling lies, tus hijos lucharán con las mentiras. your children will struggle with lies. Cada cosa que no estés dispuesta a abandonar hoy Everything that today you're not willing to abandon permanece en tu vida. will remain in your life. Y cuando permanece en tu vida, And when it remains in your life, se producirá en la vida de tus hijos. it will reproduce in the lives of your children. Y después veremos hijos que crecen, se vuelven adultos y están luchando con cosas que nosotros no fuimos capaces de vencer. And we see children growing up dealing with things that we as adults weren't able to get rid of. Usted puede decir, ¿dónde dice eso la Biblia? And you may ask yourself, where does it say this in the Bible? La Biblia dice, y visitaré la iniquidad de los padres sobre sus hijos hasta la cuarta y quinta generación. The Bible says that I will visit the iniquity of the parents to the third and fourth generation, fifth generation. O sea, aquel pecado del que tú no te deshiciste, o sea, la iniquidad que no dejaste tú ir, In other words, that iniquity that you couldn't get rid of pasará a tus hijos. will pass on to your children. Y si ellos no la rompen, pasará al próximo. And if they don't break it, it will go on to the Y next pasará al próximo. and the next. Y uno dice, ¿cuáles son esas cosas que pasan a la cuarta y quinta generación? Son los pecados en tu vida que no se eliminaron. And you may ask yourself, what are these things that pass on to the other generations? And it's the sins that you couldn't get rid of them yourself. Y de pronto uno diría, bueno, pero a mí me toca aquí luchar con los pecados que no arregló mi papá o mi mamá. And you may say, I got to deal now with the sins that my parents couldn't figure out. Y sí, And yeah, you're right. exacto. It's exactly how it is. Toca eliminar el pecado de tus padres, de tus madres, de tus abuelos, We have to eliminate the sins of your parents, your grandparents que caen sobre tu vida. that fall on your life. Y por mucho que uno no quiera que estén ahí, And as much as you don't want them to be there, ahí están. they're there. Y hasta que uno no los rechace, And until we don't reject them no nos vamos a poder deshacer de ellos. and hate them, we won't be able to get rid of them. Entonces, les voy a pedir que se pongan de pie. So I just want to ask you to stand, Vamos a cerrar. and we're going to close. Saben que curiosamente, You know, funny enough, funny enough, nosotros celebramos de cierta forma we celebrate in our own way, la fiesta de pan sin levadura the feast of unleavened bread. cuando hacemos, no sé cómo se le dice en español, la comunión, la Santa Cena, When we do the communion. supper, Supper, Holy yeah. Supper, porque se agarra un pan Because you grab this bread y
No sé si algunos saben, normalmente se da una hostia, un pan muy delgadito que no tenía levadura. And I don't know if you've noticed, but it's this very thin bread that has no yeast. Y de pronto no se han preguntado el por qué, pues esa es la razón. And if you ask yourself why, well, that's the reason. Resulta que cuando Jesús fue a ser crucificado, It turns out that when, before Jesus was crucified, era el día de la Pascua. it was Passover. Entonces esa noche cuando él tiene esta última cena, la Santa Cena, So that night, when he had the supper, uno dice, bueno, ¿y qué estaban celebrando? you may be wondering, what were they celebrating? Estaban celebrando la Pascua. They were literally celebrating Passover. Estaban celebrando con pan sin levadura, They were celebrating with bread without yeast, unleavened bread, ¿sí? Y estaban juntos. and they were Y él together. siendo el cordero que iba a ser presentado, And- sacrificado, And him being the lamb that was about to be sacrificed. y los próximos días que vinieron, On the following days, era el festival de pan sin levadura. it was the festival of unleavened bread. Nosotros cada vez que hemos celebrado la Santa Cena, So every time we've celebrated the Holy Communion, de cierta forma hemos celebrado un poco eso, in other words, this is exactly kind of what we've celebrated. pan sin levadura, Unleavened bread, el vino, the wine, entendiendo que es el cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros, la sangre de él que fue derramada por nosotros. understanding that it was the body of Christ that was given for us and the blood of Christ given to us. Y básicamente eso es lo que queremos hacer esta semana, And basically, this is what we want to do this week. con más profundidad. A little bit deeper. No quise entrar muy en detalle en cada cosa de la que uno se tiene que librar, I didn't want to go into too much detail of what we need to, be delivered from, porque de eso se tratará toda esta semana. because that's what this whole week is all about. Pastor Andrés lo explicó antes de nosotros subir. Pastor Andres was explaining this before we came up. Pero lo que sí quiero y queremos alcanzar esta noche But what we want to accomplish this evening es tocar tu corazón, is to touch your heart, a saber, hay cosas en tu vida, to know that whether or not there's things in your heart, in your life, hay cosas en nuestra vida there's things in our lives que estamos trayendo desde el pasado, that we're dragging from the past, que traemos desde nuestro Egipto, that we bring from our Egypt, que traemos desde ese lugar donde estuvimos en esclavitud pensando que éramos libres, that we're bringing from that place of slavery where we thought we were free. y hoy en día Dios nos pide que vivamos de una vida diferente y no podemos. And today God is asking you to live a different life and we're not able to. De pronto porque nos acostumbramos a tenerlo cerca, Maybe because you've gotten used to having them close. pero no nos damos cuenta que eso está ahí hasta que tenemos que ser objetivos o básicamente disciplinados en buscar y decir, hay estas cosas en mi vida que no deben estar acá. But we don't realize that we have to get to that point of realizing that there's these things in our lives that cannot be there. Y eso se va a tratar esta semana, And that's what this whole week is all about. de revisar nuestra vida, To analyze and check our lives. de revisar esas áreas de nuestra vida que hemos dejado como que pasar así, sobremiramos, pero ignoramos. To search those areas in our lives where we kind of disregard it. ¿De qué es ese pecado que permanece en mí, What is that sin that remains in me? con el que sigo luchando y voy ahora a dejar que mis hijos luchen por mí? The one that I keep struggling with, and now I'm going to let my kids deal with it as well. ¿O lo voy a deshacer yo de mi vida? Or am I going to get rid of it from my life? Voy a luchar yo para que la próxima generación sea diferente. Am I going to fight so that my next generation, their life is different? Entonces, Padre, So, Father, te damos gracias we thank you por tu palabra. for your word. Gracias porque no importa qué tan bien pensemos que estemos, Thank you because it doesn't matter how good we think we are. tú siempre tienes una forma de recordarnos las áreas donde podemos mejorar. You have a way of reminding us of the areas where we can improve. Gracias porque haces esto en amor. Thank you because you do this in love. Gracias porque parte de tu amor es disciplinarnos y corregirnos. Thank you because part of your love is to discipline us and correct us. Tu palabra dice que aquel que no disciplina a su hijo no lo ama. The word says that the one that doesn't discipline his son doesn't love him. Y te doy gracias porque tú nos disciplinas en amor, So thank you because you discipline us in love. porque nos abres los ojos a las cosas en nuestra vida que no están bien, Because you open our eyes to the things in our lives that aren't good. porque de la misma forma que nos inyectas fe por un lado, Because the same way that you inject faith from one side,
También nos muestra las cosas en las que tenemos que cambiar para poder ver tus promesas. You also show us the things that we need to change in order to see your promises. Te pedimos, Espíritu Santo, We ask you, Holy Spirit, que seas tú revelándonos cada una de esas cosas que está en nuestra vida que de pronto ni reconocemos que está ahí. that is you revealing to us all those areas in our life that maybe we don't realize that is there. Que en esta semana seamos más conscientes que nunca de las cosas que debemos sacar de nuestra vida. That more than ever this week we're more conscious of these things that we need to get rid of in our lives. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos fortalezcas, We ask you, Holy Spirit, that you give us strength, que nos des sueños. that you give us dreams. Háblanos en formas que cada uno pueda entender y recibir convicción de lo que debe hacer. Speak to us in the ways that each one of us can receive conviction. Padre, nosotros solamente somos una herramienta aquí en tus manos, Father, we're just a tool in your hands, pero tú eres el que tiene que traer la convicción. but you're the one that has to bring the conviction. Yo te pido, Espíritu Santo, que seas tú trayendo convicción a cada uno de los corazones que está acá, And I ask you, Holy Spirit, that is you bringing conviction to each and every one that's here, de esas áreas de nuestra vida que no te agradan, of those areas that in our lives that don't please you, que nos hacen permanecer en la tierra de los egipcios y no la tierra prometida. that continues to keep us in the land of the Egyptians and not in the promised land. Sabemos que tú nos prometiste la tierra prometida. We know that you promised us that promised land, Por ende, tú quieres que la vivamos y la experimentemos. and therefore you want us to live it and experience it. Pero que así como los hebreos no la vivieron por 40 años But just the same way as the Hebrews didn't live it for 40 years por su desobediencia, because of their disobedience, te pedimos que no sea igual con nosotros. I ask that it's not the same with us. Que nuestra desobediencia no nos lleve a vivir en un desierto por próximos 40 años de nuestra vida, That our disobedience won't lead us to living in a desert for the next 40 years. pero que más bien seamos conscientes de dónde tenemos que cambiar para poder experimentar la vida prometida, la vida libre, la vida santa en ti. But instead that we're able to experience that free life, the promised land that you have for us. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. We ask all of this in the name of Jesus. Amén. Amen. Oramos para que esta enseñanza llegue muy profundo en tu corazón y produzca fruto, fruto que permanezca, fruto abundante. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook, Nuevo Amanecer TO, en nuestro canal de YouTube Nuevo Amanecer Toronto y también en nuestra página web nuevoamanecer.ca. Bendiciones para todos.